Sodoma y Gomorra, mencionadas en el Génesis, son más que simples nombres en los textos sagrados. Estrechamente ligadas a la era de Abraham, han quedado grabadas en la memoria colectiva como emblemas del castigo divino a las transgresiones humanas. Al explorar registros teológicos e históricos, nos sumergiremos en el fascinante mundo de Sodoma y Gomorra, examinando sus faltas, su influencia cultural y su legado perpetuo. En nuestra exploración audiovisual, investigaremos las causas del estricto castigo divino a estas ciudades, ahondando en la magnitud de sus faltas y el contexto histórico que las rodeó. Estudiaremos las dinámicas de sus errores éticos y el entorno cultural que precipitó tales juicios divinos. Este análisis nos permitirá entender cómo Sodoma y Gomorra han evolucionado a lo largo del tiempo, evaluando las diversas interpretaciones y representaciones que han surgido. Además, discutiremos el origen y las implicaciones del término sodomita, tradicionalmente asociado a la homosexualidad masculina. Esta expresión, cuyo significado y aplicación han cambiado drásticamente, refleja la complejidad de las interpretaciones morales y éticas derivadas de las escrituras bíblicas. Por lo tanto, examinaremos cómo ha cambiado la percepción de este término, influenciando no solo en la esfera religiosa, sino también en la cultural y social, ofreciendo una perspectiva amplia de su significado e impacto en la sociedad contemporánea. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Como cristianos, es nuestra misión difundir la palabra de Dios tan ampliamente como sea posible. Así que compártelo con tus seres queridos por WhatsApp y Facebook. Publicamos nuevos videos todos los días. Este recorrido por las Escrituras y la historia promete ser revelador y enriquecedor. Te invitamos a profundizar con nosotros en esta investigación y para asegurarte de no perderte ningún detalle de estas y otras historias fascinantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Únete a nosotros en esta aventura para explorar y comprender los misterios de Sodoma y Gomorra, ciudades que han cautivado la imaginación y el pensamiento de generaciones. El devastador terremoto de Ancash en 1970, también conocido como el terremoto del 70, marcó un punto crítico en la historia de los desastres naturales en Perú. Ocurrió el 31 de mayo de ese año, aproximadamente a las 15:23 hora local, con una magnitud de 7.9 y una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. Su impacto fue profundo y extenso, afectando tanto la costa como la sierra de Ancash y extendiéndose a áreas adyacentes al sur y norte de Perú. El epicentro se localizó cerca de 44 kilómetros al suroeste de Chimbote, y en medio del caos, multitudes cayeron en pánico mientras la tierra temblaba, generando escenas de desesperación y angustia. La tragedia se agravó en Yungay, donde una enorme avalancha, originada en el nevado Huascarán, arrasó con el pueblo, resultando en la trágica pérdida de cerca de 20.000 vidas, dejando apenas 300 sobrevivientes. Este doloroso evento ha quedado grabado en la memoria no solo por su magnitud, sino también por las conmovedoras historias de pérdida y resistencia que emergieron tras la catástrofe. Es notable que algunos relatos indiquen que Yungay mostraba conductas vistas como pecaminosas e idolátricas, lo cual llevó a algunos a trazar paralelismos con las bíblicas ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es esencial abordar estas comparaciones con prudencia y sensibilidad histórica. Aunque estas analogías pueden resultar fascinantes desde un punto de vista narrativo, son completamente especulativas y deben ser consideradas con un enfoque crítico y respetuoso. Estas interpretaciones nos invitan a reflexionar sobre cómo los relatos históricos y los mitos se entrelazan frecuentemente en nuestra búsqueda de entender y encontrar significado ante desastres naturales.
Si estás interesado en ver un nuevo video que explora cómo las escrituras bíblicas influyen en nuestro entorno y vida diaria, comenta abajo, quiero. Será un honor proporcionar contenido tan enriquecedor y revelador. Seguiremos profundizando en este tema cautivador y explorando los enigmas de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra a menudo actúa como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia a las leyes divinas. En el Génesis, estas ciudades son citadas como ejemplos del castigo severo de Dios. De la historia de Sodoma y Gomorra surge el término sodomita, inicialmente aplicado a los habitantes de Sodoma, pero posteriormente empleado para describir a los hombres homosexuales y a quienes realizan actos vistos como inmorales, según distintas interpretaciones ideológicas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras 3 ciudades, formaban un conjunto conocido en las Escrituras como las ciudades del Valle, ubicadas en el fértil y opulento Valle del Jordán. Este valle era célebre por su belleza y riqueza, comparado a menudo con el jardín del Edén y las tierras fértiles de Egipto. En este lugar, la abundancia y la prosperidad resaltaban, convirtiéndolo en un destino deseado para el asentamiento y desarrollo de la vida. Este escenario privilegiado, sin embargo, contrasta con las historias que narran las conductas y el destino final de estas ciudades. La riqueza y el esplendor no solo atraían a residentes y viajeros, sino que también se convertían en el contexto para advertencias sobre los excesos y la moralidad. La fecundidad del Valle del Jordán, que inicialmente fue una fuente de vida y prosperidad, acabó sirviendo como escenario para enseñanzas perdurables sobre la ética y el comportamiento humano. Más allá de su abundancia natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza del entorno y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de que, incluso rodeados de abundancia y belleza, las decisiones y actos humanos pueden desencadenar consecuencias dramáticas. Estas narrativas nos invitan a meditar sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en un contexto de riqueza y prosperidad. Este contexto es crucial para comprender la decisión de Lot de establecerse en Sodoma. Al separarse de su tío Abraham, Lot se vio atraído por la riqueza y la belleza del Valle del Jordán, cuyas características le recordaban a las tierras de Egipto. Este paralelo es significativo, ya que Egipto era conocido en ese tiempo como un centro de civilización y fertilidad. La elección de Lot, detallada en Génesis 13:10 y siguientes, muestra cómo eligió toda la llanura del Jordán para asentarse, estableciendo su residencia cerca de Sodoma. Esta elección, sin embargo, no solo se basaba en la belleza y la fertilidad de la tierra, sino también en las oportunidades que estas ciudades podían ofrecer. Pero como revelan las narraciones posteriores, la elección de Lot también lo llevó a un territorio marcado por la controversia y la eventual destrucción. Estos detalles nos dan una perspectiva más profunda sobre el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollan estas fascinantes y complejas historias bíblicas. A pesar de su belleza y prosperidad, las ciudades de Sodoma y Gomorra se ganaron una notoria reputación debido a su profunda corrupción y sus graves ofensas hacia lo divino. Según se narra en Génesis 18:20, el clamor por la gravedad de sus pecados llegaba hasta los cielos, marcando un precedente sobre la severidad de sus actos. Los textos sagrados apuntan a la homosexualidad y la agresión sexual como las principales faltas de estas comunidades. Figuras como Pablo, en sus escritos a los Romanos 1:26-27, y Judas, en su propia carta, subrayan estas conductas transgresoras. Estas antiguas ciudades son emblemáticas como ejemplos del castigo divino ante la corrupción moral.
sufriendo la condena de un fuego inextinguible. En tiempos contemporáneos, lo que Judas describió como conductas antinaturales, a menudo se etiqueta con términos más neutros como estilos de vida alternativos. Aunque este término parece inofensivo, se refiere a comportamientos sexuales que son considerados antinaturales y condenables ante lo divino. El relato de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia poderosa sobre las consecuencias de apartarse de los estándares éticos y morales establecidos. Estas historias, profundamente enraizadas en los textos sagrados, continúan resonando a través de las generaciones, incitando a la reflexión sobre la justicia, la moralidad y la integridad. La destrucción de estas ciudades se utiliza como una metáfora de los límites a la paciencia divina frente a la maldad humana. En el discurso moderno, la interpretación de estas narrativas bíblicas muestra las tensiones entre las tradiciones morales antiguas y los valores contemporáneos de inclusión y diversidad. El contraste entre el lenguaje condenatorio ancestral y las actuales nociones de aceptación refleja cómo las sociedades han evolucionado en su entendimiento y aceptación de la diversidad humana. La referencia a estas historias en debates actuales sobre moralidad y ética demuestra la persistente influencia de estos relatos en el pensamiento y la cultura modernos. La manera en que interpretamos y aplicamos estas enseñanzas históricas a problemas actuales refleja nuestras propias luchas con la definición de moralidad y justicia. La consideración de Sodoma y Gomorra y su relevancia actual promueve un diálogo más amplio sobre el respeto, la tolerancia y el entendimiento en una sociedad cada vez más diversa. La historia de estas ciudades, con su profunda complejidad y múltiples niveles de significado, sigue siendo un espejo donde podemos ver las virtudes y defectos de la humanidad, recordándonos la necesidad de equilibrar la adherencia a los valores morales con la compasión hacia la diversidad de experiencias humanas. Al revisar el Génesis capítulo 19, versículos 5 al 8, se clarifica lo que Pablo y Judas comprendían. La sociedad de Sodoma se entregaba a excesos sexuales, incluidos actos homosexuales y agresiones sexuales. Además de la homosexualidad, en Sodoma se cometían otros graves delitos. Eran apáticos a pesar de su prosperidad, no ayudaban a los necesitados, mostrando soberbia y ostentación. Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50, detalla: «He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciedad de comida y serenidad apacible tenía ella y sus hijas, y no ayudaron a la mano del pobre y necesitado. Y se enorgullecieron e hicieron abominación ante mí, por lo cual las eliminé cuando lo vi». Segundo, se entregaban al adulterio, vivían en mentiras y apoyaban a los criminales. Jeremías capítulo 23 versículo 14 señala: «En los profetas de Jerusalén he visto cosa horrenda. Cometen adulterios y andan en mentira y fortalecen las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierte de su maldad. Son para mí todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra». Tercero, proclamaban sus pecados sin sentir remordimiento. Isaías capítulo 3 versículos 8 y 9 afirma: «Porque Jerusalén tropezó y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras son contra Jehová, para provocar los ojos de su gloria. El aspecto de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de su alma, porque han causado mal para sí mismos». La narrativa de Sodoma, descrita en el Génesis, subraya la profunda degeneración moral de sus habitantes, alcanzando un punto crítico donde, incluso tras la intercesión de Abraham, no se jalaron 10 justos en la ciudad. En el capítulo 18, versículos 28 al 32, Abraham intercede ante Dios, reduciendo progresivamente el número de justos necesarios para evitar la destrucción.
de 50 a 45, después a 40, 30, 20 y finalmente a 10. La decisión de Abraham de no indagar por menos de 10 justos resulta intrigante y ha suscitado amplias especulaciones. Una interpretación plausible es que Abraham, posiblemente preocupado por el destino de Lot, temía que incluso su sobrino estuviera irremediablemente sumido en la corrupción de Sodoma, lo que podría haber influenciado su decisión de no continuar preguntando. Si Abraham hubiese continuado su intercesión, preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. En realidad, había al menos un justo en Sodoma, Lot. Este hecho es destacado por el apóstol Pedro en su segunda epístola, donde menciona que Lot se atormentaba diariamente por las acciones perversas que presenciaba en la ciudad. Esto enfatiza el dilema moral interno de Lot, un hombre justo, atrapado en un contexto de maldad. La historia alcanza su punto álgido en Génesis 19, cuando dos ángeles visitan Sodoma con el propósito de rescatar a Lot. Al caer la noche, cuando Lot los ve en la entrada de la ciudad, les ofrece hospitalidad en su hogar, un acto que resalta notablemente en contraste con la inmoralidad que lo rodeaba. A pesar de la insistencia de los ángeles en pasar la noche en la plaza, Lot logra convencerlos de quedarse en su hogar, donde les prepara un banquete y panes sin levadura. Esta escena no solo demuestra la hospitalidad y la justicia de Lot, sino que también establece el escenario para los eventos dramáticos que siguen, marcando el inicio del fin de Sodoma y Gomorra. Se observa que, al arribar los ángeles a Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad, desempeñando funciones judiciales. Esto indica que Lot no solo residía en la localidad, sino que también participaba activamente en su vida pública y política. Resalta la hospitalidad de Lot al ofrecer refugio en su hogar a los visitantes. Era común que necesitaran lavarse los pies tras recorrer el sendero polvoriento desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, usando las sandalias características de aquel tiempo. Por lo tanto, esta práctica no solo ofrecía alivio, sino que también servía como un gesto de hospitalidad hacia los visitantes. Inicialmente, los viajeros, prefiriendo evitar molestias, se mostraron reticentes a aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche al aire libre, en las calles o plazas. Sin embargo, Lot, consciente del peligro que enfrentarían debido al ambiente hostil de la ciudad, les instó enérgicamente a que se alojaran en su casa. Nosotros, que conocemos las realidades urbanas modernas, especialmente durante las horas nocturnas, marcadas por un incremento de delincuencia y violencia, estamos cada vez más conscientes de la inseguridad en las ciudades. Antes de que se fueran a dormir, los hombres de la ciudad, todos los varones de Sodoma, desde los jóvenes hasta los ancianos, rodearon la casa de Lot. Llamaron a Lot y le preguntaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta tras de sí, les rogó: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. Miren, tengo 2 hijas que aún son vírgenes. Las llevaré afuera, hagan con ellas lo que consideren correcto, pero a estos hombres no les hagan nada, pues están bajo la protección de mi hogar. Ellos respondieron: quítate de en medio, y añadieron: este extranjero vino a residir aquí, ¿y ahora pretende juzgarnos? Ahora te trataremos peor que a ellos. Y se lanzaron con violencia hacia Lot, intentando romper la puerta. Era común que necesitaran lavarse los pies tras recorrer el sendero polvoriento desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, usando las sandalias características de aquel tiempo.
Por lo tanto, esta práctica no solo ofrecía alivio, sino que también servía como un gesto de hospitalidad hacia los visitantes. Inicialmente, los viajeros, prefiriendo evitar molestias, se mostraron reticentes a aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche al aire libre, en las calles o plazas. Sin embargo, Lot, consciente del peligro que enfrentarían debido al ambiente hostil de la ciudad, les instó enérgicamente a que se alojaran en su casa. Nosotros, que conocemos las realidades urbanas modernas, especialmente durante las horas nocturnas, marcadas por un incremento de delincuencia y violencia, estamos cada vez más conscientes de la inseguridad en las ciudades. Antes de que se fueran a dormir, los hombres de la ciudad, todos los varones de Sodoma, desde los jóvenes hasta los ancianos, rodearon la casa de Lot. Llamaron a Lot y le preguntaron: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta tras de sí, les rogó: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. Miren, tengo 2 hijas que aún son vírgenes. Las llevaré afuera, hagan con ellas lo que consideren correcto, pero a estos hombres no les hagan nada, pues están bajo la protección de mi hogar. Ellos respondieron: quítate de en medio, y añadieron: este extranjero vino a residir aquí, ¿y ahora pretende juzgarnos? Ahora te trataremos peor que a ellos. Y se lanzaron con violencia hacia Lot, intentando romper la puerta. Este grave conflicto en Sodoma destaca la profunda corrupción moral de sus habitantes, generando un intenso debate ético. Los hombres de la ciudad, determinados a atacar a los extranjeros acogidos por Lot de forma violenta y con intenciones perversas, muestran una alarmante degradación de valores. Ante tal situación, Lot suplica a la multitud que desista de su vileza, marcando un fuerte contraste entre su ética y la de los sodomitas, quienes estaban inmersos en sus deseos depravados. La decisión de Lot de ofrecer a sus propias hijas al tumulto es tan perturbadora como chocante. Desde una perspectiva actual, este acto es completamente condenable y detestable. Sin embargo, para comprender completamente la gravedad y la complejidad de este acto, es esencial considerar el contexto histórico y cultural de la época. En aquel entonces, la hospitalidad hacia los huéspedes se valoraba enormemente, a menudo prevaleciendo sobre la seguridad y el bienestar de la propia familia. Este evento también resalta la marginación de las mujeres en dicha sociedad, donde su bienestar y autonomía eran frecuentemente subordinados a las normas y costumbres del patriarcado. Este incidente desata una serie de reflexiones sobre la moralidad, la ética y la humanidad misma. La conducta de los sodomititas, al perseguir sus deseos sin considerar las consecuencias éticas, subraya un dilema moral que trasciende épocas y culturas, invitando a una reflexión sobre los límites de la conducta humana y el respeto hacia los demás. Por otro lado, la elección de Lot, aunque impactante para la sensibilidad moderna, refleja las tensiones entre los deberes de hospitalidad y la protección familiar en un contexto donde las normas sociales dictaban comportamientos hoy considerados inmorales o incluso delictivos. Este dilema destaca la evolución de nuestras concepciones sobre la moralidad y la ética, mostrando cómo lo que antes se consideraba aceptable hoy puede ser visto bajo una óptica crítica. La narrativa de Sodoma y Gomorra, con su intensa historia, sirve como reflejo de las complejidades morales que enfrentan las sociedades a través del tiempo. Nos empuja a examinar la naturaleza de nuestras acciones y las justificaciones que empleamos para respaldarlas, además del impacto que éstas tienen en los demás. Este relato también subraya la importancia de contextualizar las historias antiguas en su entorno cultural y temporal específico.
Haciendo esto, podemos descubrir insights sobre los valores, creencias y estructuras sociales que motivaron las acciones y decisiones de las personas en aquellos tiempos. La historia invita a una meditación sobre el rol de la divinidad y cómo se interpreta la justicia divina en los relatos antiguos. La destrucción de Sodoma y Gomorra es comúnmente vista como un ejemplo de la furia divina contra la inmoralidad, provocando debates sobre la misericordia, el castigo y la redención dentro del marco religioso. Este episodio bíblico nos insta a indagar más a fondo en cómo las narrativas históricas siguen moldeando nuestras perspectivas éticas y morales contemporáneas. Nos reta a considerar cómo interpretamos y aplicamos las lecciones de la historia hoy en día, fomentando una comprensión más matizada de la moralidad que balancea la tradición y el avance social. Así, la historia no solo revela la profunda corrupción de los hombres de Sodoma, sino que también ilumina las complejas normas sociales y éticas de su tiempo. El relato completo no es solo una historia de juicio y destrucción divina, sino también un reflejo de las tensiones y dilemas éticos que han desafiado a la humanidad a través de los siglos. Este segmento de la historia de Sodoma muestra un agudo conflicto entre Lot y los residentes de la ciudad, exponiendo no solo las tensiones sociales y culturales, sino también la dimensión espiritual del evento. La expresión "este extranjero vino a vivir con nosotros y quiere actuar como nuestro juez" resalta el desdén y la hostilidad de los hombres de Sodoma hacia Lot. Aunque Lot había elegido residir entre ellos, nunca fue plenamente aceptado o integrado en su comunidad. Esta hostilidad se agudiza cuando Lot se opone a sus planes maliciosos, culminando en un intento de agresión hacia él. La intervención de los ángeles es crucial en este punto de la historia. Al cegar milagrosamente a la turba enfurecida, previenen que causen daño a Lot y su familia. Este acto milagroso tiene un profundo simbolismo. Representa la ceguera espiritual y moral de los hombres de Sodoma. Su incapacidad para ver refleja su ceguera ante la maldad de sus actos y su rechazo a reconocer la moralidad y la justicia. Este episodio, donde la ceguera física simboliza la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Destaca la desconexión entre la percepción sensorial y el entendimiento moral o espiritual, y se utiliza a menudo para ilustrar cómo individuos o sociedades pueden estar presentes físicamente y ser funcionales, pero estar moralmente perdidos o desorientados. En el contexto de Sodoma, esta ceguera es un presagio del inminente castigo divino, una sanción por su depravación y su negativa a separar la justicia y rectitud. La posición de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más complicada conforme se desarrolla la narrativa. Los ángeles le alertan sobre la próxima destrucción de la ciudad y le urgen a que evacúe a su familia de Sodoma. El aviso fue contundente: ¿quién más reside contigo aquí? Trae fuera de esta ciudad a tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes, pues vamos a destruirla. El clamor contra sus habitantes ha crecido ante Jehová y por eso nos ha enviado a exterminarla. Esta alerta divina destaca la seriedad del momento y la necesidad imperiosa de evacuar la ciudad condenada. Al comunicar este aviso a sus yernos que estaban comprometidos con sus hijas, Lot se topa con escepticismo y desprecio. Su advertencia: levántense y salgan de este lugar, porque Jehová destruirá la ciudad, fue tomada como una broma. La respuesta de los yernos es reveladora en varios aspectos. Primero, muestra la notable desconexión entre Lot y los ciudadanos de Sodoma, incluso después de haber vivido allí durante años. Lot había soportado, aunque no necesariamente aprobado, las costumbres y el estilo de vida de Sodoma, lo que pudo haber llevado a sus yernos a no tomar sus advertencias en serio. La vida de Lot y su familia en Sodoma
resalta su asombrosa capacidad para adaptarse al entorno sodomitano. Aunque consciente de las depravaciones de la ciudad, Lot se había integrado lo suficiente como para no llamar demasiado la atención, lo cual sugiere una cierta conformidad con las normas de Sodoma. Esta adaptación probablemente nutrió el escepticismo de sus yernos, quienes, al ver a Lot como parte de su entorno, no lograban imaginar ni aceptar la idea de un desastre divino. El relato no solo enfatiza la severidad del castigo divino sobre Sodoma, sino que también desentraña las complejas y contradictorias situaciones de la vida de Lot en la ciudad, así como los desafíos que enfrentó al intentar distanciarse de su influencia en los momentos cruciales antes de su destrucción. Este episodio ilustra las tensiones entre la identidad personal y la influencia del entorno. Lot, a pesar de su conciencia moral, estaba inmerso en una sociedad cuyos valores contradecían sus propias creencias. Esta disonancia resalta el dilema de mantener la integridad personal en un contexto adverso. Además, el escepticismo de los yernos de Lot frente a la advertencia de destrucción resalta cómo la normalización de ciertos comportamientos en una comunidad puede volver a sus integrantes insensibles a amenazas inminentes o a la necesidad de cambio. Esta actitud refleja la resistencia humana al cambio, especialmente cuando este cambio implica una ruptura drástica con lo convencional. La historia también explora cómo las decisiones personales influyen en el entorno social. Lot, al decidir vivir en Sodoma, experimenta las consecuencias de esa elección, no solo personalmente, sino también en cómo impacta a su familia. Este elemento de la narración invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones afectan más allá de nuestro círculo cercano, impactando a quienes nos rodean. La adaptación de Lot a la vida en Sodoma también proporciona un análisis sobre la complejidad de la identidad y la pertenencia. Mediante la figura de Lot, se exploran los límites de la adaptabilidad humana y las tensiones entre asimilar las costumbres de una sociedad y mantener valores personales distintos. Por otra parte, el momento en que Lot se separa de Sodoma simboliza lo difícil que es dejar un entorno familiar incluso cuando es nocivo. La hesitación inicial de Lot y su familia para abandonar Sodoma muestra el fuerte vínculo con el hogar a pesar de sus fallas. La narrativa de Lot en Sodoma, por lo tanto, actúa como una potente alegoría sobre la moralidad, la ética y las decisiones personales en el contexto de sociedades corruptas o decadentes. A través de su historia, se alienta a los lectores a considerar cómo las influencias externas modelan nuestras acciones y decisiones, y cómo gestionar las tensiones entre adaptación y autenticidad. La historia de Lot y su familia en Sodoma es una reflexión sobre la redención y la posibilidad de huir de la corrupción. A pesar de las dificultades y contradicciones de su vida en Sodoma, la eventual fuga de Lot representa la esperanza de liberarse de influencias negativas y la búsqueda de un sendero éticamente sólido. En conjunto, la Odisea de Lot en Sodoma presenta un rico contexto para la reflexión sobre los retos éticos y morales que enfrentan los individuos en sociedades en conflicto con sus valores. Esta narrativa nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones y cómo éstas se integran en el tejido más amplio de nuestra comunidad y sociedad. Es claro que Lot, al optar por establecerse en ese lugar, se había apartado del propósito divino para su vida y era evidente que no había expresado su fe ni conservado sus valores personales. Esta situación es similar a la de muchos que se identifican como cristianos hoy en día y que comprometen sus valores cristianos para conformarse con los estándares de aquellos que no reconocen a Dios o carecen de una relación personal con Él. De esta forma,
en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, acaban repeliéndolas. Con el crepúsculo cercano, los ángeles instaron a Lot diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no perezcas en la retribución de esta ciudad». Al titubear, los ángeles agarraron de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas, manifestando así la compasión de Jehová hacia él, y los guiaron fuera de la ciudad. Se puede decir que Lot, a pesar de sus errores, era un siervo de Dios. Lot, como personaje bíblico, es enigmático y diverso. Si bien el relato en Génesis puede dejar interrogantes acerca de su rectitud, la segunda carta de Pedro lo define como un hombre virtuoso. De acuerdo con las Escrituras, Lot fue considerado virtuoso por Dios, principalmente por su fe y por seguir los ritos de culto y sacrificio que practicaba con su tío Abraham. Esta fe y lealtad son clave para comprender por qué Dios optó por mostrarle misericordia y salvarlo de la aniquilación de Sodoma. Sin embargo, la narrativa de Lot también muestra los dilemas y contradicciones que enfrentó en su contexto personal y familiar. Reconocido como justo, Lot experimentó vacilaciones y dudas en un momento decisivo. Su renuncia a dejar Sodoma fue tan palpable que los ángeles debieron intervenir físicamente, tomándolo de la mano a él y a su familia para evacuarlos de la ciudad. Esta indecisión no solo revela un apego a su vida en Sodoma, sino también una resistencia a obedecer completamente las directrices divinas. Este conflicto se manifiesta nuevamente cuando, tras ser instado por los ángeles a huir hacia las montañas y no mirar atrás, Lot muestra su incapacidad para seguir estas instrucciones y solicita refugio en la pequeña ciudad de Zoar. Es interesante que Lot eligiera Zoar como su refugio, ya que, por su proximidad a Sodoma y Gomorra, probablemente compartía muchas características con estos centros urbanos más grandes. El hecho de que Lot optara por Zoar indica que, aunque había escapado físicamente de Sodoma, aún no se había desligado completamente de la influencia y el modo de vida de estas ciudades condenadas. Que se le otorgara asilo en Zoar muestra la misericordia divina, pero también plantea preguntas sobre la integridad espiritual de Lot. Su hesitación para obedecer completamente las órdenes divinas y su predisposición a tomar decisiones de forma independiente sugieren que, aunque escapó de la destrucción inmediata, Lot continuaría enfrentando desafíos y dilemas en su camino espiritual. La historia de Lot es, en muchos sentidos, una narrativa de fe, conflicto y redención, ofreciendo un análisis profundo de la complejidad de la naturaleza humana y su relación con lo divino. Al amanecer, cuando Lot llegó a Zoar, el cielo se convirtió en el escenario del poder divino, pues Jehová envió desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, aniquilando completamente estas ciudades, junto con toda la llanura, sus habitantes y la vegetación. En ese momento crítico, la esposa de Lot, desobedeciendo la orden divina de no mirar atrás, se volvió y se transformó en una estatua de sal, materializando así la advertencia del ángel. La ira divina se desató sobre Sodoma y Gomorra solo después de asegurar que Lot y sus descendientes estuvieran seguros en Zoar, cumpliendo así la promesa divina hecha a Abraham sin infracciones. Solo después de garantizar la seguridad de Lot y su descendencia, Jehová lanzó azufre y llamas sobre Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron sometidas a un juicio divino exhaustivo, siendo condenadas después de la confirmación de su profunda iniquidad y después de que Lot sirviera como un testimonio vivo de justicia. Hoy en día, algunos creen que los restos de estas ciudades yacen bajo las aguas del Mar Muerto, y su destrucción total se mantiene como un testimonio del juicio y la misericordia divinos, salvando a los justos entre ellos. Antes de su caída,
Los territorios circundantes a Sodoma se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor. Pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La cónyuge de Lot, al volver su mirada hacia la condenada Sodoma, quedó inmortalizada como una estatua de sal. Este acto invita a reflexionar sobre las motivaciones detrás de su excitación y mirada retrospectiva. Puede interpretarse, en primer lugar, como una manifestación de su reluctancia a despedirse de Sodoma, lugar al que estaba afectivamente ligada. A pesar de su amor por Lot, existían vínculos y elementos dentro de la ciudad que valoraba enormemente, manteniendo su corazón anclado a aquel lugar incluso tras su partida física. Este suceso nos enseña una valiosa lección sobre el desapego y las prioridades. El relato de Zoar y la consecuente aniquilación de Sodoma y Gomorra no solo exhibe la severidad de la justicia divina contra el pecado, sino que también resalta la relevancia de la fe y la obediencia a los mandatos celestiales. La sumisión de Lot a los deseos divinos, en contraste con la vacilación de su esposa, ejemplifica la disparidad en la fidelidad y la devoción hacia lo sagrado. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal simboliza las consecuencias de la indecisión y el deseo por una vida marcada por el pecado. Este acto de mirar atrás, más que un simple gesto físico, representa una resistencia interna a desprenderse totalmente de un pasado condenable, resaltando la importancia de avanzar hacia la redención sin mirar hacia atrás. El evento de la destrucción de estas ciudades actúa como una advertencia continua sobre los peligros de la complacencia y la decadencia moral en sociedades prósperas. La caída de Sodoma y Gomorra enfatiza la necesidad de que las comunidades alineen sus valores y comportamientos con estándares éticos y morales sólidos para prevenir su aniquilación. El rescate de Lot y su familia, exceptuando a su esposa, destaca la misericordia divina hacia aquellos que, aunque sumidos en entornos corruptos, mantienen su integridad y fe. Este salvamento demuestra que es posible la redención individual incluso dentro de contextos moralmente condenables. Además, la narrativa invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual frente a las advertencias y mandatos divinos. La desobediencia de la esposa de Lot muestra cómo la ignorancia o el desprecio hacia las instrucciones divinas pueden llevar a consecuencias trágicas, subrayando la importancia de la obediencia y el respeto hacia la autoridad celestial. Sodoma, Gomorra y Zoar nos hacen pensar sobre lo efímero de las riquezas y los placeres terrenales en contraposición a la permanencia de los valores espirituales. A través de la historia de Lot y su familia, se nos recuerda que la verdadera fe y obediencia a lo divino superan las tentaciones y desafíos del mundo material. El destino de Sodoma y Gomorra, junto con las experiencias de Lot y su descendencia, ofrece lecciones profundas sobre la fe, la moralidad y las decisiones personales dentro del contexto de la providencia y el juicio divinos. Nos enseña sobre la necesidad de discernir y elegir caminos que nos lleven hacia la luz y la redención, dejando atrás los vestigios de un pasado condenable para abrazar un futuro regido por principios y convicciones firmes. Es común enfrentar un conflicto interno significativo. Hay creyentes que proclaman su conexión con lo divino, pero reconocen la existencia de elementos en su vida diaria que dificultan un diálogo sincero y profundo con el Creador. Por otro lado, la razón de la transformación de la esposa de Lot radica en su incredulidad y la ligereza con la que desoyó las advertencias divinas. Mientras Lot cumplía y seguía las directrices divinas, su esposa no lo hacía, culminando en su perdición junto con todo aquello a lo que no pudo renunciar.
Este dilema no solo ilustra la complejidad de la fe, sino también las repercusiones de nuestras elecciones frente a los mandatos divinos. La historia de la esposa de Lot actúa como una poderosa metáfora sobre la importancia del compromiso y la convicción en nuestra relación con lo sagrado. La diferencia entre las acciones de Lot y las de su esposa destaca el contraste entre una fe activa y una pasividad espiritual. Este episodio refleja la tensión entre los vínculos terrenales y los llamados espirituales superiores. La incapacidad de la esposa de Lot para desligarse de su vida en Sodoma simboliza la lucha entre adherirse a lo material y temporal frente a lo eterno y divino. Este relato invita a los creyentes a examinar qué tan arraigados están a los elementos mundanos que pueden obstaculizar su camino espiritual. La narrativa también ofrece una lección sobre la seriedad con la que debemos tomar las advertencias y mandatos de Dios. La actitud de la esposa de Lot, quien subestimó la gravedad de la situación, contrasta con la pronta obediencia de Lot, mostrando cómo la fe genuina se manifiesta en la acción y la obediencia a las directrices divinas. La historia de la esposa de Lot resalta la trágica realidad de quedar atrapado en el pasado y ser incapaz de avanzar hacia la salvación y el crecimiento espiritual. A través de esta narrativa se enfatiza la importancia de liberarnos de aquello que nos impide vivir plenamente nuestra fe y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Continuemos con el relato bíblico. Al amanecer, Abraham se dirigió al lugar donde había estado ante Jehová y miró hacia las direcciones de Sodoma y Gomorra, así como hacia toda la extensión de la llanura circundante. Fue entonces cuando presenció cómo el humo se elevaba desde el suelo, similar al de un enorme horno. Al inicio del día, el patriarca fue espectador de la consumación de la revelación divina al contemplar la ruina total de las ciudades. Abraham había optado por depositar su confianza plenamente en Dios, y esta fe lo impulsó a aceptar los designios y la voluntad divina sin reservas. Por lo tanto, no se veía a sí mismo ligado a ese entorno corrupto, marcado por su perversidad, agresión, inequidades y desdén hacia el valor intrínseco que Dios había conferido a sus seres. Indudablemente, conservó en su memoria la promesa de que Dios salvaguardaría a su sobrino Lot. Este momento marca un punto crucial en la narrativa, donde se resalta la fe y obediencia de Abraham hacia las instrucciones divinas, en contraste con la devastación y el castigo ejemplar hacia las ciudades pecadoras. La visión del humo que se eleva no solo simboliza la ira de Dios contra el pecado, sino también la purificación y el comienzo de una nueva fase basada en la justicia y la misericordia divinas. La figura de Abraham, observando desde lejos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia postura frente a las injusticias y desviaciones morales de nuestra era. A través de su ejemplo, se nos motiva a permanecer firmes en nuestra fe y confianza en Dios, incluso ante la adversidad y la corrupción moral predominante en la sociedad. Además, el recuerdo de Abraham de la protección divina hacia Lot subraya el cuidado y la compasión de Dios hacia aquellos que se mantienen leales a sus preceptos, aún en medio de la corrupción generalizada. Esta parte de la historia enfatiza la importancia de la intercesión y la esperanza en la misericordia divina para con los justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, presenciada por Abraham, funciona como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también sobre la posibilidad de salvación y protección a través de la fe en Dios. Este evento bíblico nos enseña sobre la certeza de la justicia divina y también sobre la misericordia disponible para aquellos que, como Lot, son recordados y salvados por la intercesión de personas piadosas.
En este contexto, es relevante recordar las palabras de Juan en su primera carta, específicamente en el capítulo 2, versículo 15, que advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los versículos del 30 al 38 en el capítulo 19 de Génesis describen que Lot se sintió incómodo en Zoar, cargado de miedo. Es posible que las condiciones en Zoar fueran similares a las de Sodoma, lo que motivó a Lot a retirarse a las montañas con sus hijas. Allí, en un momento de desesperación, sus hijas embriagan a Lot y yacen con él, dando origen a las estirpes de los moabitas y amonitas, que serían futuros enemigos del pueblo de Israel. Este segmento de la historia nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de las decisiones humanas y sus repercusiones a largo plazo. La decisión de Lot de abandonar Zoar y buscar refugio en las montañas, escapando de la degeneración de las ciudades, culmina en una situación moralmente complicada con implicaciones históricas significativas. La advertencia de Juan contra el amor al mundo cobra relevancia en la vida de Lot, quien, aunque fue rescatado de la destrucción de Sodoma, queda atrapado en un ciclo de decisiones y consecuencias que reflejan la influencia persistente del mundo y sus tentaciones. Este relato subraya la necesidad de vigilancia e integridad moral en un entorno lleno de desafíos éticos. La historia de Lot y sus hijas destaca la fragilidad humana y la posibilidad de incurrir en comportamientos condenables cuando se pierde la visión en los valores y principios divinos. La descendencia de Lot, dando origen a naciones que confrontarían a Israel, muestra cómo las acciones de una generación pueden determinar el destino de las siguientes. En última instancia, la trayectoria de Lot, desde su partida de Sodoma hasta su aislamiento en las montañas, ilustra las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y la importancia de buscar constantemente dirección y sabiduría divina. A través de esta historia, se nos invita a contemplar nuestras propias decisiones y el impacto que pueden tener no solo en nuestras vidas, sino también en el legado que dejamos para futuras generaciones. Estimado oyente, para evitar el juicio eterno, es crucial resistir el atractivo de este mundo. Muchos, al igual que Lot, ceden ante los placeres mundanos, conscientes del mal prevalente, y optan por sumergirse en actividades dañinas en lugar de rechazarlas. Muchos menosprecian el efecto destructivo que el pecado puede tener en sus vidas. Sin embargo, es un hecho que aquellos que se entregan al pecado inevitablemente enfrentarán sus consecuencias. A pesar de que Dios salvó a Lot, este tuvo que enfrentarse a graves consecuencias derivadas de sus decisiones equivocadas. Aunque el Señor, en su vasta compasión, está dispuesto a absolver nuestros pecados, frecuentemente no nos libra de las secuelas de nuestros actos. La sabiduría radica en alejarse del camino pecaminoso de este mundo. Este mensaje resalta la importancia de la vigilancia espiritual y la necesidad de mantener una distancia prudente de las tentaciones mundanas. La historia de Lot nos sirve de advertencia sobre cómo las decisiones aparentemente insignificantes pueden desencadenar una cadena de eventos desastrosos, afectando no solo al individuo, sino también a sus descendientes y a las generaciones futuras. Nos recuerda, asimismo, que nuestra conducta tiene el potencial de marcar el curso de la historia, influyendo en las relaciones entre naciones y pueblos. La narrativa de Lot y sus hijas nos enseña sobre la complejidad del ser humano y las formas en que la debilidad moral puede llevarnos a situaciones de profundo arrepentimiento. Este relato bíblico subraya la misericordia divina que se extiende incluso en medio de nuestras faltas, mostrando que, a pesar de las adversidades autoinfligidas, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. No obstante, esta narrativa también nos recuerda que la gracia divina no exime a uno de las consecuencias naturales de sus acciones.
Por lo tanto, se nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones diarias y a evaluar sus efectos a largo plazo, no solo en nuestras propias vidas, sino también en el entorno que nos rodea. Se nos anima a llevar una vida que, aunque se desarrolle en el mundo, no sea de este mundo, esforzándonos por valores y principios que trasciendan lo terrenal y lo efímero. Este consejo nos exhorta a vivir de manera consciente y deliberada, eligiendo el camino de la honestidad y la integridad, incluso cuando esto signifique nadar contra la corriente de la sociedad contemporánea. Es un llamado a priorizar lo espiritual sobre lo material, lo eterno sobre lo temporal. La historia de Lot nos motiva a convertirnos en agentes de cambio positivo, a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestras creencias más profundas y a influir en el mundo de manera que promueva la bondad, la justicia y la misericordia divinas. A través de este relato se nos recuerda que, a pesar de vivir en un mundo lleno de desafíos y tentaciones, tenemos la opción de seguir un camino diferente, uno que nos guíe hacia la verdadera satisfacción y el propósito eterno. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con las peripecias de Lot y su familia, ofrece enseñanzas profundas que resuenan con alarmante relevancia en el mundo actual. Al reflexionar sobre estos relatos bíblicos, es inevitable trazar paralelismos con los principios y desafíos de nuestra época, marcada por avances tecnológicos sin precedentes, cambios socioculturales rápidos y una continua reevaluación de valores y normas morales. En primer lugar, la tendencia hacia lo material y el placer instantáneo, ilustrada en la narrativa por la decadencia moral de Sodoma y Gomorra, se refleja en la sociedad contemporánea, donde el consumismo y la búsqueda de gratificación inmediata a menudo eclipsan los valores espirituales y éticos. La advertencia de Juan sobre no amar al mundo ni a lo que en él hay es particularmente relevante en una era donde las redes sociales, la publicidad y la cultura popular fomentan un ideal de vida centrado en lo material y lo perecedero. Por otro lado, la figura de Lot, dividido entre su ética y su entorno, refleja la lucha interna de muchas personas que, si bien reconocen la importancia de adherirse a principios éticos sólidos, se sienten tentadas o influenciadas por las corrientes dominantes en la sociedad. La historia de Lot nos insta a considerar la importancia de mantener la integridad personal y resistir las presiones sociales que nos alejan de nuestros valores esenciales. La trágica decisión de la esposa de Lot de mirar atrás, a pesar de las advertencias divinas, nos alerta sobre el peligro de anhelar un pasado o un estilo de vida que, aunque conocido, es perjudicial. En el mundo moderno, este anhelo puede manifestarse en la resistencia al cambio y al progreso ético, aferrándonos a tradiciones o creencias obsoletas que impiden el avance hacia una sociedad más justa y compasiva. Las consecuencias de las acciones de Lot y su familia, especialmente la creación de los moabitas y amonitas, nos enseñan sobre el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. Hoy enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales, que son el resultado de acciones pasadas y que exigen decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de equilibrar la justicia divina con la misericordia, un principio aplicable en la actualidad en el ámbito de la justicia social y el perdón. Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las enseñanzas derivadas de Sodoma y Gomorra
y la vida de Lot tienen una resonancia profunda en el contexto actual, instándonos a introspección sobre cómo vivimos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Nos desafían a preguntarnos, ¿estamos construyendo un mundo que refleje nuestros valores más elevados o estamos repitiendo los errores del pasado? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra sociedad. Querido amigo, no aguardemos hasta encontrarnos al borde del abismo, habiendo perdido todo lo valioso y siendo consumidos por el pecado, para reconocer la urgencia de cambiar nuestro rumbo. La invitación es a actuar ahora, a no permitir que nuestras vidas se vean arrasadas por las devastadoras consecuencias de nuestras malas decisiones y por la sombra de la condena eterna. La sabiduría reside en identificar a tiempo los peligros que nos acechan y en tomar la decisión valiente de alejarnos de ellos antes de que sea demasiado tarde. Evitemos entonces las tentaciones que nos rodean, esas que se presentan como placeres transitorios, pero que realmente acarrean cadenas de ruina y desesperación. Recordemos que cada decisión que tomamos hoy tiene el potencial de influir en nuestro futuro y que poseemos la capacidad de edificar un mañana lleno de esperanza y redención en vez de uno plagado de arrepentimiento y desaliento. Escojamos, por ende, vivir según principios elevados, aquellos que nos dirigen hacia la luz y la verdad, alejándonos de las sombras que el pecado proyecta en nuestro camino. Busquemos refugio en la sabiduría, el entendimiento y la bondad, y dejemos que estos valores sean la guía de nuestras acciones y decisiones. Es momento de reflexionar seriamente sobre la dirección que estamos tomando en nuestras vidas. ¿Nos dirigimos hacia un destino de plenitud y paz o hacia la destrucción? La elección es nuestra y cada paso que damos puede llevarnos hacia la redención o hacia la perdición. Por eso, querido amigo, te invito a que juntos emprendamos este viaje de transformación personal, aspirando siempre al bien, la justicia y la sinceridad. No esperemos sufrir las severas consecuencias del pecado para decidir cambiar. Hoy es el día para tomar decisiones sabias, para evitar las trampas del mal y para caminar con determinación hacia un futuro donde el castigo eterno sea solo un lejano recuerdo de lo que logramos superar con coraje y determinación.